sobre acto médico y el profesionalismo médico y relación médico-paciente. Hoy vamos a comenzar ya con el capítulo y con el módulo 4, que es relación médico-paciente. Bueno, entonces, la ética, la familia, la sociedad y la medicina. Los cuatro están interconectados en nuestra práctica, en nuestra práctica médica. Vamos a hablar primeramente de algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta en ética, y no solamente en ética, sino que también se refiere a lo legal, ¿verdad? O a lo que es medicina legal. Bueno, todos los médicos en nuestra profesión estamos expuestos a esto, ¿verdad? Que es el mal actuar, queriendo o sin querer, los médicos estamos expuestos a esto, ¿verdad? Y en la práctica médica es muy habitual que el médico sea demandado o el médico sea agredido por otras personas. Y nosotros tenemos que saber defendernos. Ahora, hay un concepto que se llama medicina defensiva. ¿Qué significa medicina defensiva? Y acá justamente dice, se considera una forma no ética de ejercicio profesional desde que el acto médico deja de tener por objetivo central al paciente. Tampoco será éticamente admisible si se analiza desde la perspectiva de la salud pública, ya que agrega enormes costos al sistema de salud sin justificación ni beneficios para los pacientes. En un estudio que se hizo en Australia, se vio, ¿verdad?, que el 61% de los médicos desarrollaba prácticas defensivas. ¿A qué se refiere prácticas defensivas? A que el médico no utiliza su saber clínico para hacer un diagnóstico. En el 61% de los casos utiliza un método diagnóstico tecnológico que muchas veces es innecesario pedir y son muy costosos. ¿Y para qué piden? Y para defenderse. O sea que por las dudas. Un ejemplo sería que supongamos que yo tengo un paciente y mi paciente es un paciente hipertenso y dislipidémico. Y me dice que está con dolor abdominal y con diarrea hace 3 días. Entonces, este paciente tiene un factor de riesgo que es la hipertensión y la dislipidemia, pero sin embargo se va a consultar por dolor abdominal y diarrea hace 3 días. Me habla de un cuadro agudo, ¿verdad? En donde yo lo que tengo que hacer es diagnosticar de forma clínica, ¿verdad? Porque posiblemente ese cuadro de diarrea y dolor abdominal sea una gastroenteritis aguda, donde yo puedo diagnosticar clínicamente y tratarlo de forma clínica. Pero sin embargo, yo pido una ecografía que yo no sé si el paciente puede pagar. Y no sé ni para qué le pido la ecografía. Le pido la ecografía porque tiene dolor abdominal y para descartar cualquier cosa. Y muchas veces en la gastroenteritis no se ve nada en la ecografía. Entonces, yo le estoy pidiendo de balde
método diagnóstico que capaz y sea costoso, o peor si le pido tomografía. Entonces es innecesario para el paciente pedir algunos métodos diagnósticos tecnológicos que no tengo por qué pedir y no tengo fundamento ni justificación para pedir. Y a eso se refiere la medicina defensiva, que el médico pide un método diagnóstico auxiliar para defenderse, para respaldarse. Y nuestro mejor respaldo no es el método diagnóstico auxiliar que yo le pida. Nuestro mejor respaldo es saber actuar y saber hacer el diagnóstico clínico. Ese es nuestro mejor respaldo y de la forma que posiblemente no nos vamos a equivocar si sabemos hacer un diagnóstico clínico, porque todos los diagnósticos son clínicos. Después, el método auxiliar se pide según la necesidad de lo que realmente quiero encontrar o estoy pensando encontrar. Ahí sí se justifica que yo le pida un método auxiliar diagnóstico para confirmar lo que yo ya estoy sospechando. Entonces, muchas veces estas prácticas que se denominan defensivas lleva a la falta de confianza del paciente porque se le hace gastar mucho. Se le hace gastar mucho y al final es innecesario. Es innecesario ese gasto. Bueno, el posmodernismo. El posmodernismo es el tiempo actual que estamos viviendo ahora. Y lo que buscamos es la participación social de las personas en su salud. Por eso insistimos tanto con la educación, para que esa persona pueda participar en su propia salud y poder decidir y ser activo en cuidando su propia salud. ¿Por qué? Porque yo médico no me voy a ir a hacer ejercicio físico por él. Él tiene que hacer ejercicio físico. Yo médico no me voy a ir hasta su casa a decirle que cada 6 meses, por A o B motivo, él se tiene que hacer un control de sangre. Él tiene que tener esa iniciativa. Yo médico no me voy a ir a cocinarle en su casa. Entonces, a eso se refiere la participación social activa, que el paciente se ocupe, se preocupe y se ocupe de su situación de salud. Yo médico no me voy a ir a limpiar su patio, ni no me voy a ir a limpiar su comunidad. Lo que yo puedo hacer es educarle y orientarle. Pero él es el paciente que tiene que participar y tomar esa iniciativa en su propia salud. Y no solamente, porque si él toma la iniciativa en su propia salud, posiblemente también va a tomar la iniciativa con su familia y esa familia otra vez con su comunidad. Y así es como uno va haciendo esa participación. La tecnología está mucho a nuestro favor, pero muchas veces en nuestra contra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tantos métodos tecnológicos hoy en día tenemos que a veces pedimos de forma innecesaria y muchas veces eso implica un gasto innecesario para el paciente. El medio ambiente, el medio en que vive el paciente influye en su salud. La bioética tiene que estar presente en todos lados, no solamente en el hospital o en el consultorio médico. La autonomía del paciente es importante porque cada ser es autónomo de decidir qué es lo que va a hacer con su vida y con su salud. Pero para tener autonomía tenemos que estar educados antes, porque si no, no vamos a poder decidir nada. El consentimiento informado o bajo previa información es un deber del médico, que le tiene que contar al paciente todo lo que se le va a hacer y qué se le va a hacer y todo. Él tiene que estar informado y ese es un deber del médico. Y los cambios en la atención médica.
O sea que a través de todo esto hubieron cambios que se hicieron en la atención médica. Por ejemplo, antes no existía lo que es APS, por ejemplo. Y ahora, hoy en día, lo que más se refuerza es atención primaria de salud. Por lo menos en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Donde muchas veces carecemos de esa infraestructura y tenemos población, nosotros no tenemos una población donde todos son millonarios y tienen ese acceso a la salud tan rápida, ¿verdad? Nuestra población siempre es de el estado, económicamente hablando, ¿verdad? Es de medio para abajo. Entonces nosotros lo que hacemos en APS o Atención Primaria de Salud es ofrecerle una salud garantizada, ¿verdad? A todas las personas, independientemente de su situación económica. O sea, lo que debería ser, ¿verdad? Pero sin embargo, la realidad y nuestra realidad en salud es otra, ¿verdad? Porque acá nosotros vemos la realidad en salud y vemos que el paciente que no tiene muchas veces se muere porque no tiene recursos económicos para pagar lo que necesita. Y lastimosamente hay gente que muere por eso. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ese es el escenario que muchas veces tenemos que pasar, ¿verdad? Porque el escenario es distinto en cada situación. Y hoy tenemos tantos métodos diagnósticos sofisticados, ecografía 3D, ecodoppler, ¿verdad? Todo lo que nos puede facilitar para un diagnóstico certero, ¿verdad? O para un procedimiento diagnóstico terapéutico, cateterismo, que es diagnóstico y terapéutico, ¿verdad? Sin embargo, esos procedimientos son carísimos. No cualquier paciente se va a someter a un cateterismo o puede someterse a un cateterismo, porque se le va a hacer cateterismo y después tiene que comprar el stent. Y el stent que se le coloca en la arteria, supongamos que tuvo un síndrome coronario agudo y necesita cateterismo. Si tiene plata, si tiene dinero, se va a hacer el procedimiento y tiene que comprar el stent. Y no sabemos cuánto stent va a necesitar. Si necesita 2, 3 o 4 en cada arteria. Y un solo stent tiene un costo de 30 a 40 millones de guaraníes. Que no sé cuántos serían reales, pero en guaraníes sería de 30 a 40 millones, ¿verdad? O sea, yo un auto ya me compro por el precio de un stem. Y si necesita 3 o 4, tiene que vender su casa, su auto, su terreno, tiene que vender el paciente para poder pagar eso que necesita. Porque eso muchas veces el Estado no te regala y le cuesta mucha plata también al Estado. Si el paciente ya llega en esa situación que necesita ese tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces, este tipo de tratamientos no puede acceder cualquier paciente a este tipo de tratamiento. Se necesita mucha plata. Y eso es justamente lo que dificulta muchas veces el proceder médico, porque nadie trabaja gratis. Y por más que uno cuando está dentro de lo que es medicina y queremos hacer una medicina de verdad, no buscamos enriquecernos con la medicina, no buscamos ser millonarios con la medicina, pero sí buscamos vivir bien, porque todas las personas se merecen vivir bien y por algo nos formamos, por algo estudiamos muchos años para vivir bien. Entonces, ese es nuestro derecho como médicos, tener un salario digno y un salario justo por las horas de trabajo y sacrificio que hacemos. Entonces, el deber del médico
sabemos que nosotros como médicos tenemos deberes, obligaciones, pero también tenemos que saber que tenemos derechos, porque también somos seres humanos. Entonces, la gente reclama mucho salud integral, ¿verdad? Reclama salud. ¿Y cómo está la salud del médico? Y muchas veces nosotros no nos preguntamos cómo está la salud del médico, cómo está la salud mental del médico, porque de eso va a depender mi buena calidad de atención. Porque si yo como médico no estoy bien, ¿cómo voy a darle una atención de calidad a mi paciente? Imposible es. Bueno, el médico encuentra cada vez más difícil satisfacer sus responsabilidades con los pacientes y con la sociedad. Y eso es muchas veces lo que le frustra al médico. Si hoy mi hija me dice, quiero estudiar medicina, yo le voy a decir que no estudie. ¿Saben por qué? Porque nosotros como médicos, por más que nos guste lo que hacemos, si esa persona está pensando en ganar dinero, medicina no es una buena opción. ¿Saben por qué? Porque no es bien remunerado. Por lo menos acá en Paraguay no es bien remunerado. No sé, en otros países yo creo que sí es bien remunerado en otros países. Y la persona se tiene que sacrificar demasiado para poder tener un sueldo digno, ¿verdad? Son muchos años de sacrificio y una persona tiene que pensar muy bien en estar dentro de lo que es medicina, porque hoy vemos que hay muchos médicos frustrados, decepcionados, y a eso es lo que no queremos llegar, que al final de su carrera se sientan frustrados, se sientan decepcionados, porque esto es largo, es, es una resistencia, dice, residencia es lo mismo que resistencia, es una resistencia y si uno no está bien convencido de que realmente es lo que quiere para su vida, entonces va a terminar frustrado. Entonces nosotros tenemos que convencernos que esto es lo que queremos para nuestra vida, que queremos servirle a las personas y que no nos podemos frustrar, porque frustraciones hay, decepciones hay, y tenemos que seguir caminando tratando de hacer lo mejor posible, porque muchas veces no vamos a ser bien remunerados. Vamos a trabajar muchísimas horas y esas horas de desgaste no nos van a recompensar. Y trabajamos mucho tiempo gratis, ¿verdad? Trabajamos, lo que más hacemos yo creo que es trabajar gratis, mucho tiempo. Ya cuando pasa el tiempo, ya cuando pasa el tiempo y cuando uno ya tiene su trayectoria, ahí recién uno empieza a verse realizado. ¿Es gratificante? Claro que es muy gratificante cuando realmente uno se esforzó y uno llegó a ese nivel en donde ya pasaron 10 años después de haberte recibido, ya pasaste tu especialidad, ya hiciste todo lo que tenías que hacer y todavía seguís, porque seguís estudiando y te seguís formando porque sigue la competencia. Entonces ahí es cuando uno, ahí se siente satisfecho, empieza a sentirse satisfecho. Pero al principio no. Y hoy en día vemos muchos médicos que no están satisfechos, ¿verdad? ¿Cuántos médicos escuchamos en este tiempo, ¿verdad? De la pandemia y ahora la pospandemia y antes inclusive
que se suicidaron, ¿verdad? Residentes jóvenes que se suicidaron. Y todo eso hay que analizar por qué llegaron a ese punto, ¿verdad? Decimos, ah, no, es débil, ah, no, no, no es así. Tenemos que analizar por qué llegaron a esa situación y ver qué podemos cambiar de esa situación, ¿verdad? Porque todas las personas son diferentes eh, y se pudieron haber frustrado porque uno se esfuerza mucho y llega un momento que espera demasiado del sistema, espera una gran recompensa y muchas veces no te dan esa recompensa. Y uno no se puede sentir frustrado si no te dan esa recompensa. Tiene que seguir, ¿verdad? Porque nuestro objetivo principal como médico tiene que estar en el paciente, que el paciente sea nuestro objetivo y no caerle bien a mi superior. No que mi superior me ponga un 10 en todo o me ponga un 5 felicitado en todo. Ese no tiene que ser mi objetivo, porque yo puedo tener una nota 5, una nota 2, te puedo tener inclusive varios unos, pero eso no me condiciona el tipo de médico que voy a llegar a ser. Para nada. La nota no me condiciona al tipo de médico que voy a llegar a ser, porque el tipo de médico que yo voy a llegar a ser depende de mí, de cuántos obstáculos yo pueda superar. De eso depende. Y para eso tengo que formar un carácter, para poder tener esa autoridad. Bueno, acá dice, no está la asistencia. Sí, voy a habilitar la asistencia al terminar. Bueno, entonces justamente eso, ¿verdad? Que estábamos diciendo que la calidad de médico que voy a hacer, por más que las notas de calificaciones nos sirven de parámetros para saber cómo estamos. Y yo siempre digo, nos sirve de parámetro para saber cómo estamos nosotros mismos, ¿verdad? Eh, pero no te condiciona el tipo de médico que vas a ser. Porque lo que realmente sirve es lo que yo pueda superar. Por más que quito un 2, o sea, antes ya escucharon el 2 con sabor a 5. El 2 porque es lo que yo sé, lo que procuré por ese examen. Lo que yo sé que yo estudié por ese examen. Y por más que sea un 2 que pude lograr, yo sé el sacrificio que valió ese 2 o sé lo que no valió también. Así como yo puedo quitar un 5 y sé perfectamente si me merezco o no ese 5. Entonces la nota nos refleja el tipo de médico que vamos a llegar a ser. Es un parámetro para saber, pero lo que realmente refleja el tipo de médico que vamos a ser es ese obstáculo que yo voy superando día a día. Si yo me pongo un objetivo y mi objetivo está en el paciente, ¿verdad? Y ese paciente yo le veo como, eh, no sé, como una persona que puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser mi abuelo, puede ser mi conocido. Y yo tengo que ayudarle a ese paciente. Y ahí tiene que estar nuestro objetivo. Porque para eso estudiamos, para servir. Entonces, si yo pienso de esa forma, posiblemente no me voy a frustrar en la medicina. No me voy a frustrar. Ahora, si pienso en que tengo que superarle a todo el mundo, que tengo que ser reconocido, que tengo que caerle bien a mi profesor, que entonces ahí puede ser que me frustre, porque no siempre es así, ¿verdad?
Bueno, el acto médico, la buena comunicación, y tiene esto que ver muchísimo con la relación médico-paciente, porque la medicina tiene que ser asertiva, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tratar de entablar una relación. Lo que más desarrolla el médico es justamente esa inteligencia interpersonal, de persona a persona, porque tiene que entenderse con su paciente, le tiene que entender al paciente para poder hacer una relación, tener una relación. Y entonces quiere decir que yo le tengo que conocer al paciente, porque si yo no le conozco al paciente, no puedo tener relación. La misma cosa que con mi pareja, por ejemplo. Claro que no es lo mismo, ¿verdad? Pero con mi pareja. ¿Cómo yo voy a tener una buena relación con mi pareja si yo no le conozco a mi pareja? Imposible, ¿verdad? Y la misma cosa es con el paciente. Si yo no le conozco a mi paciente, yo no puedo tener una buena relación. Respeto de los derechos del paciente, pero también respeto de los derechos del médico. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos también tenemos derecho. ¿Derecho a qué? Derecho a ser remunerado como corresponde. Derecho a trabajar en un lugar digno. Derecho a que se me ponga todos los materiales que necesito para trabajar. Derecho al descanso y derecho a por lo menos almorzar tranquilo. Ese es mi derecho como médico que Difícil, muchas, né, professora? sí, Bem difícil isso. sí, y por eso justamente estos son temas que mucho hablamos porque tenemos que hacernos respetar, ¿verdad? Y nosotros, ya pasó ya ese tema de la vieja escuela, ¿verdad? Que teníamos que andar todo como soldados eh, explotados y utilizados. Ya pasó ya esa parte. Ya no es más así. O ya no tiene que ser más así. Porque nadie aprende a base de humillaciones, aprende a base de golpes, aprende a base de pasar mal. Nadie aprende a base de eso. Yo no conozco una sola persona que haya aprendido bien a base de maltratos. No entiendo yo esa teoría de aprender a base de humillaciones y a base de maltratos. Esa teoría a mí no me entra en mi cabeza. Es la misma cosa que yo le diga a mi hijo, sos un inútil, no servís para nada y todo el día le estoy maltratando y quiero que él sea un buen ciudadano y un buen profesional. Imposible es. Yo como maestra, ¿verdad? No le voy a decir eso a mi alumno porque yo sé que le voy a llevar al fracaso. Y sí, es que al residente todo el día le estoy humillando y castigando y castigando y castigando, supuestamente para que él aprenda. Esa es otra teoría que tampoco entra en mi cabeza, porque en vez de hacerle fuerte lo que supuestamente cree esa teoría, que cuanto más le maltrato, más fuerte le enseño a hacer, eso es mentira. Lo que más le enseño es a que se frustre más rápido. A eso sí le voy a enseñar, a que se frustre más rápido, a que se decepcione más rápido y a que abandone el barco más rápido. Porque no le estoy causando motivación. Profe, Sí, aprender tiene que ser algo prazeroso, claro, prazeroso. Tiene que partir de nosotros, estudiar algo que gostamos en todas claro. las... Así mismo. Yo sé, por ejemplo, que hay materias que no les gusta. A mí también me pasó eso. Hay materias que no nos gusta, nos parece aburrido. Pero hay una cosa que tenemos que saber. Nosotros en medicina aprendemos de tres maneras. Aprendemos con el profesor, aprendemos gracias al profesor y aprendemos a pesar del profesor.
Muchas veces aprendemos a pesar del profesor, ¿verdad? Porque hay profesores que, a mí me tocó profesores así, que no me aportaron nada. Inclusive me aportaron malas cosas, ¿verdad? Pero hay que rescatar cada cosa de eso, ¿verdad? Pero no todos somos iguales. Entonces, por eso es que el docente es responsable y a todos nos va a tocar en algún momento educar o estar a cargo de una persona, porque se supone que vamos a ir creciendo, ¿verdad? Como profesionales, y a ustedes también puede ser que alguna vez les toque tener alumnos, ¿verdad? Por más que no sean docentes, les va a tocar alguna vez enseñarle a alguien. Y lo que yo tengo que saber es que yo tengo que motivar para que esa persona pueda crecer, pueda tener deseos de querer aprender. No puedo estar maltratándole a todo el mundo pensando de que eso le va a hacer crecer a la gente o que a pesar del profesor él va a salir adelante. Salimos adelante a pesar del profesor o a pesar de los maltratos salimos adelante. Pero ¿qué tan rotos salimos de todo eso? Y a eso es lo que voy, ¿verdad? Que nosotros como médicos también tenemos que cuidar nuestros derechos y saber que también somos seres humanos, que necesitamos, ¿verdad? Que no es solo el paciente que necesita. Bueno, la competencia es algo que existe, siempre existió y siempre va a existir. Y creo que hoy la competencia es mucho mayor. Y yo siempre digo, no nos vamos a quedar sin pacientes. Nos falta gente enferma. No nos vamos a quedar sin pacientes. Entonces, vamos a trabajar con el colega. Vamos a derivarle al colega, vamos a recomendarle al colega, vamos a hacer un equipo, ¿verdad? Ustedes ahora como compañeros son un equipo. Sin embargo, nosotros, ¿verdad? En la facultad teníamos compañeros que competían por las notas. No, yo saqué 5. No, yo saqué 5 felicitados. No, yo saqué 4. Y porque sacaba 4, se ponía a llorar y se frustraba. Y, y eso es una competencia tóxica. Ahí estamos hablando de una competencia tóxica. ¿Cuándo es una competencia no tóxica? Cuando tratamos de superarnos a nosotros mismos. Si hoy quité 3, mañana voy a quitar 4, pero eso es mío para yo superarme a mí mismo, no para superarle a mi vecino o a mi compañero, porque él se va a encargar de superarse a él mismo. Yo me tengo que preocupar y ocupar de superarme a mí mismo. Esa es una competencia sana. Pero en el momento que yo estoy mirando la nota de mi compañero y que le tengo que superar a él, ahí estoy siendo tóxico. Eso ya es una competencia tóxica. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de sentimientos, porque ahí comienza. Y Ô, nosotros prof, tenemos que ser colegas y tenemos que ser buenos colegas. ¿Sí? e quando a gente mira a nota do nosso colega e a gente sabe que ele tinha competência a mais de tirar aquela nota, a gente pode bater nele, brigar com ele? Claro, y por eso justamente Não, é yo, porque assim, hoje mesmo eu levei uns 2 puxão de orelha de uns colegas, porque eu errei 2 questões que eu sabia. E eles estão no direito, porque é uma maneira que eles têm de me pôr para frente, correto? y bueno, es justamente eso, ¿verdad? Yo no veo algo sano en competir por notas, por ejemplo, ¿verdad? De ninguna manera. Para mí lo sano es competir con uno mismo, ¿verdad? Entonces, si yo sé, bueno, hoy quité un 2, voy a estudiar más para quitar un 3 o para quitar un 4. Me voy a esforzar más.
Pero eso es algo mío, de superarme a mí mismo. Pero sin embargo, si yo miro la nota de mi colega, digo, yo le tengo que superar a él. No puede ser que él tenga una mayor nota que yo. Eso ya es tóxico. ¿Entienden? Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de sentimientos para no caer en esas cosas. Porque el día de mañana, si yo no cuido eso, voy a querer competir con todo el mundo para ganar paciente, para ganar prestigio, para ganar lo que sea, ¿verdad? Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Sí superarme a mí mismo o inclusive tener un ideal de una persona, ¿verdad? Admirarle a una persona, eso es un sentimiento bueno, admirarle a mi colega, admirarle a mi colega. Es decir, ¿cómo hace él para estudiar? ¿Cómo será que él hace para estudiar? Inclusive me acerco a mi colega y le pido ayuda, porque yo le admiro a él. Admiro cómo estudia, admiro cómo se sacrifica. Entonces me acerco a mi colega y le pregunto, ¿qué estás haciendo para estudiar? ¿Cómo logras estudiar? Eso es bueno. Y es tener humildad para aceptar que no puedo y que necesito ayuda. Eso es tener humildad y eso tenemos que tener siempre, porque hay muchos colegas que ya tienen trayectoria y tienen miedo de pedir ayuda cuando algo no saben y nosotros tenemos que ser conscientes de que no vamos a saber todo nunca. Nunca vamos a saber todo. Entonces no me puedo creer el todopoderoso que yo, porque ya tengo años de experiencia, ya sé todo. Eso es imposible. Siempre voy a aprender algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y tengo que tener la suficiente humildad para saber decir, no sé, me podés ayudar. Bueno, desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él sin ni siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él. Su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que yo hago. Bueno, nosotros como médicos siempre somos, siempre nos están mirando, ¿verdad? Los pacientes, los colegas, y tenemos que cuidar lo que hacemos y cómo nos comportamos. Porque eso refleja también lo que yo le transmito a mi paciente. Si mi paciente viene a la consulta y ve un médico sucio, que no planchó su bata, que está todo sucio, que está todo despeinado, que se despertó recién de su siesta, que le atiende todo desganado, ¿qué impresión le va a causar a ese paciente? Y el paciente que va a, ¿cómo se va a educar ese paciente? ¿O cómo voy a poder educarle yo a ese paciente con esa pinta, ¿verdad? No, ya no quiero consultar, ¿verdad? Y no, claro que no va a querer consultar. Entonces, eso es lo que uno transmite, ¿verdad? Yo no digo, no hace falta vestirse de lo mejor, pero hasta con la misma ropa todos los días, yo puedo causar una buena impresión. Hasta con la misma ropa, hasta que me vista con la misma ropa. Y los médicos muchas veces nos gana el cansancio. Tenemos cara de cansancio.
¿verdad? Después de las guardias, después de las trasnochadas, tenemos cara de cansancio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no me tengo que bañar, ¿verdad? Que me tengo que bañar por lo menos, ¿verdad? Y alguna cosa. Ahí hay que se bañar, profe, para despertar y Claro, y sí, lograr sacar todo el cansancio sí, y para seguir adelante. claro. Y sí, eso es parte de la imagen, ¿verdad? De la, porque eso también transmite muchas cosas al paciente. Y otra cosa también, el olor a cigarrillo. Hay muchos médicos, especialmente esos cirujanos y esas cosas, que fuman y después entran en su consultorio con un olor a cigarrillo. Yo eso es lo que no entiendo, qué impresión va causando el paciente y le dice, imagínate que le tenga que decir, no tenés que fumar y él con olor a cigarrillo. Le está dando una doble información ahí, ¿verdad? En casi el 90% de los reclamos por mala praxis no hay responsabilidad de los médicos ni de las instituciones, dice. Eso es un mito, porque no es tanto así. No toda la responsabilidad es solamente para el médico. Hay casos de supuesta mala praxis en donde en realidad el médico hizo lo que tenía que hacer, pero ese otro por ciento es del propio paciente la responsabilidad. Porque así como yo les digo, yo como médico le voy a dar enalapril a mi paciente, le voy a dar su atorvastatina, le voy a dar su aspirinita, pero si él no hace ejercicio físico y no deja de consumir sal y grasa, no le va a servir de nada lo que yo hago por él. Y yo no me puedo ir a cocinarle en su casa. Entonces, si hay algún problema con ese paciente y después viene con un infarto después de haberle dado la medicación, la responsabilidad no es porque el médico actuó mal, porque el médico hizo lo que tenía que hacer. El paciente no hizo lo que el médico le dijo. Entonces, no siempre es mala praxis de parte del médico. Bueno, el error médico, normalmente un error médico se da cuando hay una práctica equivocada o una omisión de lo que tenía que haber hecho y no hizo o no actuó a tiempo. Y eso tiene mucho que ver con el diagnóstico, ¿verdad? Nosotros primeramente tenemos que hacer el diagnóstico. Y si no tenemos diagnóstico, tenemos que tratar de llegar lo más acertadamente posible a un diagnóstico más cercano. Pero el diagnóstico tiene que existir. Yo no puedo implementar un tratamiento sin haber tenido un diagnóstico y sin saber la causa de lo que pasa con ese cuerpo, ¿verdad? O con esa persona o con ese paciente. No puedo hacer un tratamiento de esa manera. Y eso es lo que normalmente ocurre. Hacemos el tratamiento y todavía no tenemos el diagnóstico. Y eso es muy común. Ya se le hizo todo su tratamiento y está sin diagnóstico el paciente. Y eso se refleja en la historia clínica. ¿Y por qué no llegamos al diagnóstico? ¿Y por qué no nos tomamos el tiempo suficiente para hacer la anamnesis, para hacer las preguntas al paciente, para hacer el examen físico del paciente como tiene que ser y para hacer un diagnóstico ya presuntivo? Porque el diagnóstico siempre es clínico. No hace falta que yo pida laboratorio, ecografía, ni nada para hacer un diagnóstico. El diagnóstico es clínico, siempre es clínico. ¿Qué hace el método auxiliar? Confirma lo que yo ya sé. Para eso estudio 6 años. ¿Qué es la impericia?
estos son términos que tenemos que conocer. La impericia es la insuficiencia de conocimiento o la falta de práctica. Que evidentemente la impericia me va a llevar a la negligencia o a la imprudencia. Si yo no tengo suficiente conocimiento o tengo falta de práctica en alguna cuestión, eso me va a llevar a la negligencia o me va a llevar a la imprudencia. ¿Y qué es la negligencia? Es la omisión de alguno de los pasos que no hice lo que tenía que hacer. Y la insuficiencia de conocimiento lleva a errores diagnósticos. Y por supuesto que si tengo un error diagnóstico voy a tener error en el tratamiento también. Entonces, la impericia es el principal de todos. No puede haber impericia. Yo tengo que conocer lo que hago y si no conozco, tengo que pedir ayuda. Y no tengo que tener miedo de pedir ayuda. Miedo tengo que tener de hacer algo sin conocer. La imprudencia es justamente lo que ocurre si tengo impericia, ¿verdad? La imprudencia es no obrar con la debida prevención o precaución que toda ciencia médica requiere, porque todo acto médico tiene un riesgo. Y yo tengo que procurar evitar esos riesgos. Entonces tengo que ser prudente. Y la negligencia es cuando actué omitiendo algún paso, ¿verdad? Y es de un ejemplo, por ejemplo, ahora, hace unos días, hubo un caso de una señora que denuncia que falleció su bebé en el útero y ella estaba con 38 o 39 semanas de gestación, que sería ya el término de la gestación, y ella se fue porque estaba con pérdida de líquido y contracciones. Y se fue al hospital y en 3 oportunidades la atendieron y le dijeron de que es normal lo que ella estaba pasando. Y al 4.º día, cuando le operaron, la criatura estaba muerta. Eso, por ejemplo, es negligencia. Y no es negligencia del médico nomás. Es negligencia de todo el sistema que le atendió. Porque son muertes totalmente evitables que hoy en día ya no tienen por qué ocurrir. Y eso es negligente. Bueno, creo que ya llegó nuestra hora, ¿verdad? Las 2. Sim, ¿Ustedes doutora. tienen otra? Temos aula de administração agora. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá. Y entonces ya para la próxima clase nos queda relación médico-paciente. Lo que les voy a pedir es que tengan en cuenta esos términos que habíamos dado: impericia, imprudencia y negligencia. Son términos que tienen que estudiar y saber. Y la próxima clase entonces vamos a continuar con esta última parte que nos falta y vamos a continuar con relación médico-paciente. Voy a verificar lo de la asistencia para que puedan marcar su asistencia y voy a colocar hasta las 8 de la noche para que puedan marcar su asistencia. Graças, doutora.